Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, amigos del misterio. Aquí estamos en la recta final de la temporada, ya en pleno verano, ya prácticamente en ese periodo donde tantos misterios ocurren, donde tanta gente, por ejemplo, mira al cielo, o donde tantas personas, viajando por carreteras, como ocurrió ayer, se desplazan a otros lugares donde su visión de las cosas puede variar. Es decir, una época mágica. Pero aquí sigue la nave del misterio, dispuestos, y esta noche más que nunca, a traeros un sinfín de noticias, de historias, de sucesos. Por ejemplo, una que nos ha sobrecogido, la historia de ese célebre luchador, de esta especie de pressing gags extraño que hacen en Estados Unidos, estas luchas de gran popularidad. Y se está especulando sobre por qué un hombre puede enloquecer. Ha acabado con toda su familia, luego se ha ahorcado con una especie de pesas o de poleas con las que él entrenaba. Una historia sorprendente, tanto casi como lo que ha pasado en Argentina, que creo que es una de las más curiosas. Un comisario de una de las principales dependencias de organización de presos en Argentina nos va a hablar de cómo ha habido una denuncia oficial por parte de 2 reclusos que, junto con incluso funcionarios, estaban sintiendo o viendo una serie de cosas en una vieja prisión. Estaban convencidos de que en una celda se aparecía la imagen, la visión de un antiguo presidiario que falleció en circunstancias dolorosas. Mito, realidad, lo curioso es que ya ha habido denuncias e información que vais a escuchar aquí en Milenio 3. Y también, por supuesto, viajaremos por todo el mundo, por varios lugares. Y además, importante, una especial reacción de mente positiva, con un relato. Lo hemos hecho muy pocas veces. Bueno, las dramatizaciones no tienen que ser siempre de miedo, sino que también pueden ser con un talante positivo, distinto, diferente. Vamos a hacer el experimento esta noche y vosotros nos diréis qué os parece. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos directamente líneas, ¿no? Claro que sí, vamos a abrir líneas 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Ya sabéis que también los sábados tenemos esas otras 2 vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com y América @ikerjimenez.com. Pues todas las puertas de contacto abiertas, porque estamos en América, estamos en conexión ahora mismo con México, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Se hermana todo el mapa de la radio y se une a la nave del misterio en este verano intenso del 2007. Y además, precisamente, vamos a viajar a América porque vamos a hablar de descubrimientos de última hora, de una zona misteriosa, llena de leyendas, y de un buen amigo que parece ser que se ha encontrado con hallazgos de excepcional importancia. En un instante, con Noel Calero, en la nave del misterio, viajamos al pasado, viajamos a las antiquísimas culturas, además de la zona andina, donde parece ser, dicen, aseguran, que no solo hay maldiciones, no solo hay tributo a los muertos, no solo hay chamanismo, no solo hay brujería, sino también, además, lo que existe es una serie de tumbas, de piezas, que muchos investigadores andaban persiguiendo hace mucho tiempo. Y nuestro compañero José Manuel Novoa creo que ha tenido bastante suerte. Nos lo va a contar en vivo, desde allí. Esta música, amigos de Milenio, es la que siempre suele acompañar la sección de Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que intenta reencontrarnos con el pasado, con las piezas concretas, con esas caras que a veces surgen en ciertos hallazgos sorprendentes. Algunos han podido cambiar la historia. Alberto Granados, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me has pasado un teletipo de última hora y claro, no has dudado ni un momento en conectar con José Manuel Novoa, que con sus... Bueno, Explora Films ya yo creo que es un clásico absoluto de la investigación, son buenos amigos y lo viven intensamente. Yo siempre digo que son como el último reducto de los investigadores decimonónicos, en el buen sentido, que van al lugar de los hechos, que investigan, que pasan a veces las de Caín, y en una producción importantísima, además de un gran nivel. Parece que ha habido suerte. Vino Cuarto Milenio, a nuestro programa en televisión hermano, José Manuel Novoa, a contarnos que el señor de Sipán, poco menos que era el Tutankamón de América, pero que había cosas por descubrir, nuevos códigos por descifrar, ¿no? Y fíjate lo que hace la tecnología, ¿no? Eso que podamos estar hablando prácticamente con él
y al lado de esa tumba tan importante, él se encuentra allí, siguen con las excavaciones, con ese proyecto que tú bien decías, en el que se van a gastar muchos millones de las antiguas pesetas, una producción importante para lo que va a ser una película bastante importante que va a recrear la vida del señor de Sipán, ¿no? Y fíjate, allí a las puertas de esa tumba tenemos a nuestro querido José Manuel Novoa. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que José Manuel nos hablaba de que hay una historia de guaqueros o ladrones de tumbas. A uno de ellos le decapitaron después de muerto y llevaron la cabeza, se supone, se sospecha, ante un brujo para que la cabeza hablase y revelase dónde estaba parte del tesoro. Se habla hace mucho tiempo, más de 20 años prácticamente, del tesoro en torno al señor de Sipán. Ahí está José Manuel Novoa, compañero, buenas noches en Perú. Buenas noches, Iker. Qué alegría escucharte. ¿Qué hora tenéis ahí ahora mismo, José Manuel? Pues son las 6:15 de la tarde. ¿Y dónde estás exactamente ahora? Pues ahora mismo estoy en la excavación, en Guacarrajada, donde ya se lleva un mes excavando, como tú bien decías, y bueno, pues estamos viviendo verdaderos momentos emocionantes. Estamos viviendo la arqueología in situ y en directo, y la verdad es que esto es algo que te pega un subidón bestial. De verdad, José Manuel, que es un lujo hablar contigo en vivo a través de la nave del misterio, en la magia de la radio, en Guacarrajada, en ese lugar, nuestro querido compañero y aventurero José Manuel Novoa. Bueno, ¿qué ha pasado, José Manuel? Los teletipos hablan de que has encontrado tumbas precolombinas durante el rodaje del señor de Sipán. ¿Qué nos puedes contar? Y sobre todo, con tu forma de contarlo, ¿no? Bueno, efectivamente, desde que comenzamos el rodaje, previamente ya aquí, a cargo del doctor Walter Alba, que como sabes que fue el descubridor del señor de Sipán, del viejo señor de Sipán, bueno, de todas las tumbas que hasta ahora se han descubierto en este sitio arqueológico. Pues a cargo del doctor Alba empezaron las excavaciones un mes antes de nuestra llegada, y nosotros empezamos a rodar, como tú sabes, las recreaciones históricas, y también hemos estado a caballo, veníamos aquí a caballo de las excavaciones, y efectivamente, bueno, se han encontrado ya, por ejemplo, hay una gran tumba chimú, que es una cultura unos 800 años posterior a la Moche, donde se han encontrado ya 7 cuerpos con ofrendas, con vasijas de cerámica, y bueno, estamos presenciando día a día cómo sacan estas piezas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se están haciendo excavaciones muy importantes en torno a la pirámide para determinar los perfiles arquitectónicos, para determinar qué volumen tenía realmente este monumento, porque todavía no se ha llegado a lo que es el terreno geológico, todavía se está excavando. Y al mismo tiempo, pues también hay tumbas muy importantes, como en la que estamos ahora mismo. Estamos justamente encima de la tumba, están los arqueólogos rascando con sus rasquetas y sus pinceles. Pues sabes que esto es un trabajo muy minucioso el que hay que hacer. Todavía no sabemos nada de esta tumba, sí sabemos que es muy grande. Estamos llegando a lo que son las vigas. Ellos ponían los sarcófagos de los que enterraban, y esto lo sellaban con vigas de algarrobo, y sobre esto colocaban la tierra, ¿no? Todavía no hemos llegado a las vigas, pero sin embargo la dimensión de la tumba pues es bastante grande, y sin duda por el lugar que está es una tumba importante. Pero bueno, tendremos que esperar al tiempo arqueológico, que pasarán unos días, no sé si será 1, 2 o 3, hasta que realmente sepamos quién está enterrado aquí, pero sin duda será alguien de la nobleza, o un sacerdote, un gobernante, un jefe militar, algo muy importante sin duda. Pues José Manuel Novoa, que siempre lo cuenta de esa forma, está viviendo el milagro arqueológico, que yo creo que es uno de los últimos milagros de la aventura que son posibles en el siglo XXI, esa emoción de ver que de la tierra surge algo importante, que puede cambiar nuestro concepto de la historia. Y una pirámide, tumbas, el señor de Sipán. José Manuel, impresionó mucho tu intervención televisiva en Cuarto Milenio, te lo puedo asegurar a todos los niveles, hablando precisamente del entorno de ese lugar, porque esto es el Tutankamón de América, evidentemente, y estáis teniendo la suerte de vivir experiencias que se creían olvidadas ya en el mundo de la arqueología. Parece que hay una sensación de que ya no son posibles grandes hallazgos, y últimamente están ocurriendo un sinfín de nuevos hallazgos y sorpresas importantes. Pero es cierto, cuéntanos un poco, ¿siguen volviendo el señor de Sipán y a su hallazgo y a las excavaciones de Guacarrajada ese ambiente de brujería que nos contabas? ¿Se sabe algo más de ese tesoro perdido, de esas sacas de oro que alguien debió robar, alguien debió extraviar hábilmente? Toda la historia que nos contabas, por ejemplo, de ese individuo
al que, si no recuerdo mal, le decapitaron y su cabeza desapareció. Bueno, todo eso, ¿sigues viviéndolo a flor de piel? Bueno, sí, en esta zona, pues claro, se creen en estas cosas, se cree un poco en la magia de estos sitios arqueológicos, que sin duda la tiene, ¿no? Porque son sitios donde, se perciben cierto magnetismo, cierta fuerza, ¿no? Hay que entender que estos eran centros espirituales, eran grandes santuarios de esta época moche, que como sabes es del 100 antes de Cristo al 600 más o menos. Ahora estamos en una época en lo que estamos excavando más o menos de hace 1700, 1800 años, y realmente, bueno, eso se vive a flor de piel, porque para toda la gente de la zona, pues esto tiene un significado que va más allá de la pura arqueología, ¿comprendes? Claro. Y entonces, bueno, pues eso está muy a flor de piel. Pero yo no quería perder la oportunidad. Yo tengo a mi lado al doctor Alba, al descubridor de la tumba. ¿Está el doctor Alba contigo? Está aquí a mi lado porque estamos trabajando hace un mes ya, pues en todo el rodaje, y bueno, yo creo que sería muy bueno que pudiera decir unas palabras, ¿eh? Por supuesto, José Manuel, un lujo, tener al doctor Walter Alba. Le voy a pasar el teléfono al doctor Alba y él te va a poder explicar cosas que claro, yo no soy arqueólogo, es él el arqueólogo, ¿no? Yo soy, como dicen aquí, cineasta, ¿no? Tú eres el último aventurero, José Manuel. Le voy a pasar al doctor Alba en este instante. Doctor Walter Alba. Buenas noches, Iker, aquí en Perú. Y bueno, impresionado por tu llamada. No, al revés, doctor, impresionado nosotros por tenerle a tantos kilómetros, a tantos miles de kilómetros, a una autoridad de su talla. Le están escuchando ahora mismo casi 1 millón de amigos que han oído hablar del señor de Sipán. Y Walter, ¿qué estáis viendo en ese momento? Nosotros nos estamos imaginando con la radio dónde estáis. ¿Qué veis desde el lugar donde ahora mismo nos hablan? Desde donde estamos es el santuario de Sipán, donde se descubrieron esta tumba bastante conocida. Hemos reiniciado las investigaciones después de 7 años. Tenemos varios frentes para conocer las características arquitectónicas del santuario, y uno de ellos está ubicado, uno de estos frentes, una unidad de excavación, está localizada en la plataforma funeraria donde se sepultó la nobleza de la cultura moche o mochica. Ahora mismo hemos localizado ya esta tumba, hemos retirado el relleno, estamos a pocos centímetros, parece, del techo de la tumba, a juzgar por las evidencias, y creo que los próximos días hay, por supuesto, una gran expectativa en nuestro equipo de trabajo, un poco semejante a lo que pasaba hace 20 años cuando descubrimos la tumba del señor de Sipán, pero es impredecible lo que podemos encontrar. Puede ser la tumba de un jefe militar, de un dignatario, de un sacerdote. Walter, ¿a ti qué te gustaría que fuese? ¿Cuál sería tu sueño como arqueólogo? Que imagino, y con todo el respeto digo, es como Howard Carter descubriendo Tutankamón, pues para que la gente se haga una idea, el arqueólogo Walter Alba se encontró con el Tutankamón de América. Pero ahora, en el umbral de un nuevo hallazgo, ¿a usted qué le gustaría que surgiese de debajo de la tierra? En realidad los arqueólogos tenemos que mantener tratar de controlar la emoción y mantener la cabeza muy fría. En realidad lo que nos interesa es registrar esta tumba, porque sea cual fuera la importancia, la jerarquía de este personaje, nos va a permitir conocer la organización de esta cultura. Sacerdotes, jefes militares, señores, dignatarios, nos van presentando en cada tumba el rol que cumplían en su tiempo, y nos van también dando muchos datos para reconstruir toda la sociedad maravillosa que fueron los mochicas, que vencieron el desierto y crearon una civilización portentosa. Hoy estamos aquí en plena excavación, con mucha emoción, después de 8 años de haber paralizado el trabajo. La investigación está siendo cubierta por Explora Films, entonces es una oportunidad maravillosa en la que podemos tener una buena documentación también fílmica, ¿no? Para poder presentar este descubrimiento. Un documento único
Walter, y nos ha contado José Manuel Novoa, y hemos leído, ¿no?, tanta aventura en torno a la historia del señor de Sipán, y no me resisto a preguntarle, que además con mi profunda admiración y la de todo el equipo, que usted, Walter, tuvo que pasarlo francamente mal, tuvo que defender la zona del señor de Sipán, pero vamos, con uñas y dientes, y con historias que darían para más de un libro, de todo lo que se movía en aquella zona cuando empezó a surgir la idea del tesoro, ¿no? Eso es como para la otra cara de la arqueología, que no por ello deja de ser apasionante, ¿no, Walter? Claro, bueno, esto siempre es una mezcla de todo, como se dijo una vez en la presentación en National Geographic, es una mezcla de ciencia, aventura y patriotismo, porque aquí estamos con un poco de aventura, también con mucho patriotismo, porque es nuestra herencia cultural, el origen del Perú, y estamos por supuesto también trabajando con mucha ciencia, ¿no?, tratando de documentar bien, porque por supuesto que estas investigaciones tienen que ser presentadas al mundo científico y también a la opinión pública. El impacto de los hallazgos del señor de Sipán pueden ser una exclusiva mundial que el doctor Walter Alba y nuestro compañero José Manuel Novoa están llevando allí, paso a paso, rastreando cada centímetro cuadrado de ese lugar prodigioso. Y desde luego aquí en España, Walter, el Perú tiene una bellísima imagen todavía de misterio, de desconocimiento arqueológico quizá, y la sensación, como puede ocurrir en Egipto, aunque Egipto quizá aquí nos es más cercano, de que todavía bajo el suelo pueden quedar muchas sorpresas, que sabemos solo un porcentaje, ¿no?, de lo que ha salido al aire, pero todavía queda mucho por descubrir, y un ejemplo es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, pese al saqueo, todavía quedan muchos testimonios importantes, ¿no? Y creo que los próximos años darán sorpresas al mundo científico y a la opinión pública, tanto aquí en Sipán como en otros monumentos de la zona donde vienen trabajando también otros colegas míos. Walter, pues me gustaría despedirle solo con una cuestión de emoción. Me gustaría que contara a tantos cientos de miles de amigos de España que le están escuchando, y de América, porque ahora mismo estamos en conexión con Colombia, con Argentina, Chile, México. Colombia, México y Estados Unidos, en una especie de comunicación y de unión a través de la radio. Walter, cuando yo me he imaginado muchas veces grandes momentos de la arqueología, pero ¿qué sintió usted cuando se encontró cara a cara, ¿no?, con ese hallazgo del señor de Sipán, que hoy es tan célebre en todo el mundo? ¿Se puede decir con palabras lo que uno siente cuando se encuentra por fin frente a esa pieza maravillosa? Bueno, es difícil tener palabras para describir, ¿no? Hay una mezcla de todo, de emoción, de excitación, de entusiasmo, de pasión por descubrir esto, pero también, como digo siempre, la cabeza muy fría, porque tenemos que documentar, ¿no?, cualquier error que se pueda tener durante el proceso de registro, de excavación, puede echar a perder valiosos datos para conocer la historia de este pueblo. No estamos recuperando objetos, estamos recuperando documentos, datos para reconstruir la historia de un pueblo, y cualquier indicio, el más humilde, puede darnos un rastro importante para conocer cada aspecto de la vida, la espiritualidad, la religión, los alimentos, la economía, el intercambio cultural de estas regiones, en fin, el trabajo arqueológico, pues como conocen ustedes y habrán visto, en cualquier parte del mundo tiene sus cánones y sus métodos que tenemos que trabajar con mucha rigurosidad. Doctor Walter Alba, descubridor de uno de los grandes hallazgos de la historia arqueológica del siglo XX, muchísima suerte para usted, para nuestro compañero José Manuel Novoa. Gracias por atendernos, gracias por hacer que la magia de la radio se encuentre de repente en mitad de la excavación de ese lugar que va a dar tantas sorpresas y del que se va a hablar en todo el mundo. Gracias por esta deferencia, por hablar con la cadena SER. Un fortísimo abrazo para los dos. Gracias a ustedes, por favor.
Pues deseamos, ¿verdad, compañeros, toda la suerte del mundo? Qué emocionante escuchar, se escuchaba de fondo a los trabajadores de la excavación, ¿eh? La verdad es que sería un gusto poder estar en alguna de esas excavaciones, ¿verdad? A ver si las cámaras de Cuarto Milenio pueden ir a una de ellas y vivir con estos exploradores del siglo XXI esos hallazgos. Tiene que ser precioso el ir descubriendo piezas, el que alguien se encuentre con una momia, con un trozo de cerámica que puede desentrañar tantos enigmas de una cultura. Esa momia guerrera con apliques de oro, con... Bueno, el señor de Sipán, que ha paseado por Nueva York, por todo el mundo, como el Tutankamón de América, y el descubridor, que tuvo incluso que liarse a tiros más de una vez para defender esa pieza de los huaqueros y ladrones de tumbas, hablando a través de Milenio 3, uno de los grandes arqueólogos vivos, autores de descubrimientos importantísimos. Bueno, pues se le queda ahora un cuerpo especial, ¿no?, después de tener a Walter Alba en los micrófonos, Alberto. Pues fíjate, creo que cerca de 60 arqueólogos están junto a él, ayudándole en estas excavaciones, y tiene que ser bastante impresionante. Hay un pequeño secreto que a mí en su momento me dijo José Manuel, que no se ha descubierto, vamos, ni la mitad de lo que hay enterrado. Ellos están muy esperanzados y dicen que tienen bastantes esperanzas de que aquello que desentierren sea muy importante, ¿eh? O sea que ahí va a haber... Pero hay cosas que, y esta noticia ha salido en todos los diarios, en todos los telediarios, además, el misterio de la momia olvidada, la de Hatshepsut, ¿verdad? Pues fue desenterrada en 1903 por Howard Carter, pero hasta 1990 no se dan cuenta de que es la reina Hatshepsut. Y hasta ahora mismo, hasta hace pocos días que ha sido presentada en el Museo del Cairo, no han verificado que se trataba de ella. Y simplemente porque no habían hecho los análisis o las comparativas de una simple muela que tenían guardada en una caja con el nombre de esta reina. Sí, además perdida en una de las plantas del museo. Del Museo del Cairo, sí. La verdad es que es impresionante, ¿no? En el Museo del Cairo se acumulan tantos archivos del tiempo y no tienen sitio donde meterlos. Es increíble. Dicen a Chávez que el 80%, bueno, que el 80% está bajo la arena, pero el 10% restante, pues prácticamente, hasta el 10 que sí que conocemos, pues prácticamente puede estar en archivos y cajones del Museo del Cairo, sin catalogar todavía. Esa reina que además reinó en un templo de infausto recuerdo, porque la matanza de los alemanes, ¿no?, de más de 80, si no recuerdo mal, alemanes, por parte de individuos que iban embozados en trajes negros y con cimitarras, ¿no?, con espadas curvas, y que degollaron un montón de gente. Yo recuerdo... Desde eso en Egipto hay mucha más vigilancia, hay policía por todas partes. Pero es curioso el templo de Hatshepsut, como apartado, no sé, en ese Valle de las Reinas. A mí me dio una impresión tremenda su gestión, evidentemente, porque pisar aquella arena, sabiendo que un tiempo antes había pasado aquella tragedia, me impresionó muchísimo. Luego hablamos de eso del piloto Kubica, que, bueno, no sé si... Yo pensaba que era una broma, pero que el Vaticano... ha abierto una investigación sobre si se podía tratar de un milagro, ¿no? Bueno, antes de eso vamos a cambiar el tercio, porque sí que me ha sorprendido, porque raras veces además sale a la luz pública las historias que pasan dentro de la prisión. Como decía Jesús Quintero, ¿no?, en aquel famoso programa Cuerda de Presos, aquí estoy yo para contarlo, porque nadie habla de esto. Pues más o menos parecido. La cárcel es un mundo dentro de sí mismo. Y resulta que en Argentina ha pasado algo sorprendente de verdad. Varios reclusos aseguran que hay un fantasma. Claro, dentro de la cárcel en Argentina imagino que chiquitas y bromitas las mínimas, ¿no? Sobre todo cuando hay una denuncia por parte de funcionarios por un lado y de presos por el otro. Aseguran que se aparece una persona, alguien que murió en esa prisión, en esa misma celda. Lo increíble es que Fabio Junco, el gran Fabio Junco, la voz de Milenio en Argentina, ha conseguido hablar con el comisario, con el que ha gestionado todo el tema, con el que ha visto la celda, ha tenido que interrogar a los presos. Me parece impresionante. Pocas veces, yo no sé, a veces en el mundo del misterio, bueno, valoramos unas cosas, otras, pero que ocurra esto, por ejemplo, en Argentina, sería un teletipo. Bueno, surgirá en algunos lugares, pero tener a los policías protagonistas de esta historia dentro de una cárcel, pues a mí, personalmente, como periodista, me sorprende. Lo ha conseguido Fabio Junco, y gracias a su pericia, la filosofía de Milenio 3 es que vosotros escuchéis a los protagonistas. ¿Cuántos protagonistas han pasado a lo largo de la temporada, por estas noches de España y América? Bueno, pues vamos a Argentina, en Chubut, en la provincia de Chubut, en una prisión está pasando algo realmente extraño. Buenas noches, Iker. Esta noche quiero contarles algo que ocurre por estas horas en el extremo sur de la Argentina, en la Patagonia. En la provincia de Chubut hay una ciudad que se llama Trelew. Y allí, en una de las comisarías, 2 presos, por miedo a un fantasma, le pidieron a un juez que los
trasladara de calabozo hacia otra dependencia. Esto fue tomado en broma, obviamente en el comienzo, pero luego un juez tomó partido de este pedido y finalmente lograron el traslado de una seccional hacia otra. En una audiencia de control de detenciones que se hace cada tanto en las comisarías, le pidieron al juez de garantías, Fabio Monti, de esta provincia de Chubut, que no querían volver a ser alojados en esta seccional y argumentaron en ese momento de que había un espíritu de alguna persona que había fallecido en esa comisaría mientras estaba detenida y que por ese caso no habían podido dormir. Incluso señalan, les quitaban las sábanas en las noches. Esto fue, como te digo, Iker, tomado como una broma, pero luego, en el paso de las horas, la justicia tomó intervención. Estos presos fueron trasladados. Pudimos hablar con el comisario de esta comisaría en la cual afirman los presos hay un fantasma. Es el comisario Luis Cruz. Es que se corre el rumor entre los internos que le manifiestan al personal policial de la aparición del supuesto fantasma, ¿no? Tiene como una psicosis general entre los internos que ven y escuchan esto. Otros internos así alojados escucharon eso y crearon una especie de psicosis colectiva entre los internos que se encuentran en esta comisaría, ¿no? De que, hay internos que durante la noche sí indicaron, que escucharon distintos ruidos, vieron sombras. Escuchamos al comisario de esta seccional donde los reclusos afirman haber visto y oído a un fantasma. Ellos sostienen que se trata del espíritu de una persona que falleció en esa misma celda algunos años antes. Sobre eso también nos hizo un comentario el comisario Luis Cruz. Esas manifestaciones que las escuché yo, que tiempo atrás, hace ya bastante tiempo, había ocurrido un fallecimiento de interno, pero ya le digo, no creo, yo he trabajado bastante en esta comisaría, conozco al personal, y no me informaron nada en cuanto a apariciones así de fantasmas o ruidos o sombras. Lo novedoso de este caso, Iker, es que ha quedado denunciado por los presidiarios de la seccional segunda de la ciudad de Trelew y asentado en el registro de una audiencia pública. Es la primera vez en Argentina que se convierte en una denuncia formal, lo que hacen dos reclusos, es decir, policías y reclusos, afirmando que hay fantasmas o algo parecido en un penal. Hasta la próxima, Iker. Desde luego insólito y sorprendente. Intentaremos, Alberto, seguir esta noticia. Vamos a ver si podemos conseguir imágenes, datos, porque a mí me parece de lo más insólito que he escuchado en los últimos años. Yo te decía, allí hay que pasar una noche, hay que ir a esa celda e intentar pasar una noche allí para ver si es verdad que se escuchan ruidos o que ocurren cosas extrañas, ¿no? Sería una experiencia muy bonita. El problema es que no sé si los espectros, pero tú una noche en la prisión de Chubut puedes pasarlo francamente mal. Nada, yo soy del barrio de la Prospe, no tengo problema. Por cierto, hablando de milagros insólitos, se está hablando mucho de una historia que decíamos que parecía anécdota, del piloto Robert Kubica, que parece que es muy devoto de Juan Pablo II, ¿no? Y que el Vaticano, después de su accidente terrible, ha tomado cartas en el asunto. Desde luego, la Congregación para la Causa de los Santos no me lo imaginaba yo trabajando en esto. Pues sí, ha abierto una investigación el propio Vaticano para ver si el accidente del que se libró este piloto polaco de Fórmula 1, Robert Kubica, podría ser un milagro obrado por Juan Pablo II. Sabemos que se está el proceso de beatificación de Juan Pablo II realizando en estos momentos, que se están tomando los testimonios de muchas personas que dicen haber salvado su vida. O sea, se ha iniciado una investigación, como ocurre con otros procesos. Sí, claro. Se ha iniciado una investigación, en este caso porque no se explican cómo este piloto polaco salió con vida del accidente que tuvo el pasado 10 de junio en el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Iba a 280 kilómetros por hora y se estrelló contra un muro. Aún así, salvó su vida. Por otra parte, expertos en automovilismo señalan que el sistema HANS, que estabiliza la cabeza y el cuello en caso de accidente, fue la clave para que el piloto se salvara. Pero de todas formas, el Vaticano ha abierto esta investigación porque este piloto siempre lleva puesto en el casco el nombre de Juan Pablo II.
Curioso, porque desde luego, claro, la Iglesia se moderniza y investiga los hechos y datos que sabe que también pueden producir un enorme impacto público, ¿no? Habitualmente estas investigaciones para saber si alguien era santo o beato, había producido milagros, no eran conocidas, permanecían en el secreto, ahora se hacen públicas. Lo que pasa que con la beatificación de Juan Pablo II está ocurriendo que hay numerosos testimonios de personas que dicen haber sanado, haberse curado de enfermedades de mucha gravedad. Y lo que se quiere es acelerar estos testimonios, darlos cuanto antes para que cuanto antes también se produzca esa beatificación y posterior canonización. Bueno, y también hay una historia de una casa, no recuerdo dónde, que se quema la casa entera y solo permanece incólume, impoluto, un cuadro de Juan Pablo II. Sí, efectivamente. Pues todos esos datos se están recogiendo para llevar a cabo esa beatificación. Además, cuando estuvimos en Roma, te diste cuenta que en la tumba de Juan Pablo II había mucha gente, había muchos papeles encima de ella con peticiones de curaciones, porque se dice que desde su muerte han ocurrido muchas cosas extraordinarias en torno a su figura. Ahora vamos con un acontecimiento que de verdad nos ha dejado sobrecogidos. Hay muchas teorías para explicar esto del hombre de la lucha libre. A mí me ha dejado también, de verdad, con una cara como de... Hombre, pasan estas cosas de vez en cuando, pero anabolizantes, esteroides, hay algunos científicos y médicos que están especulando con que puede producir en el cuerpo humano la sobredosis de estos estimulantes para crecimiento, para musculación, una cosa que ellos denominan shock, un shock muy especial, colérico, es decir, que arramplas con todo, incluso quizá con tu propia familia. Pero a lo largo de esta historia que vais a escuchar, que nos llega desde Miami, hay tantos elementos misteriosos que yo, antes de entrar aquí en el estudio, cuando escuchaba atentamente lo que nos quería transmitir Juan Pablo Salas, nuestro compañero en Estados Unidos, decía, bueno, Internet, enciclopedias virtuales de Internet, Biblia, mensajes extraños, profecías que parece que se han cumplido en la red, muertes terribles, suicidio, todo eso en una historia, y todo eso acaba de pasar, y seguramente en unos días ya nadie se acuerde de esto, de los dramas familiares, de los misterios que ocurren a veces en la casa de al lado. En esta ocasión, al ser un luchador tan importante, tan conocido, tan mediático, sí que ha producido un enorme shock, pero ¿cuántas veces pasa esto y simplemente se traduce en un breve en el periódico del que no se sabe más? Yo os pido una cosa, amigos de Milenio, y a Alberto y a Carmen y a Noel también se lo pido, que escuchemos muy atentamente esta crónica, porque caramba, parece de novela. Una vez más, la realidad supera cualquier ficción. Escuchemos todos los elementos y si queréis luego opinamos. La tarde del lunes 25 de junio, la policía ingresó a la casa de Chris Benoit, superestrella de la lucha libre de la WWE, donde encontró una escena de horror. En una habitación de la mansión de Fayetteville, un suburbio a las afueras de Atlanta, Georgia, la policía encontró el cadáver de Nancy, la esposa del luchador, atada de pies y manos y con sangre bajo la cabeza. En otra habitación encontraron el cadáver del pequeño Daniel, de 7 años, quien había muerto asfixiado. Y en el gimnasio de la casa hallaron al famoso luchador de origen canadiense ahorcado con una cuerda de una de sus máquinas de levantar pesas. Así lo anunció el teniente Tommy Pope de la oficina del sheriff de Fayetteville. Double homicide, suicide. Ahora estamos definiendo el caso como un doble homicidio-suicidio. Chris Benoit asesinó a su esposa Nancy, de 43 años, en algún momento del viernes. Horas más tarde asfixió a su hijo Daniel y después, posiblemente en la tarde del sábado o en la madrugada del domingo, se suicidó. El luchador debía presentarse esa noche en un show de la WWE en Houston, pero canceló aduciendo una emergencia familiar. Amigos del luchador recibieron una serie de mensajes de texto en sus celulares de parte de Benoit. En ellos, Benoit dijo que su esposa y su hijo se habían intoxicado con la comida y estaban vomitando, y que las mascotas, unos perros de la raza Rottweiler, estaban fuera de la casa. Al recibir los extraños mensajes, miembros de la organización de luchadores se comunicaron con la policía de Fayetteville y les pidieron que acudieran a evaluar la situación. Al ingresar, encontraron la escena ya descrita. Esa noche, la WWE emitió un programa especial de 3 horas presentando un perfil de quien había sido uno de sus más grandes héroes. We here in the WWE can only offer our condolences to the extended family
of Chris Benoit. Como sucede en estos casos, poco a poco se fueron dando a conocer más detalles. Así, no tardamos en enterarnos de que en la casa del luchador se encontraron esteroides anabólicos. Bien sabido es que estas sustancias tan populares entre los deportistas que quieren ganar masa muscular suelen afectar el comportamiento de quienes las consumen, provocando paranoia o depresión. De hecho, en inglés se ha acuñado un término para referirse a los estallidos de cólera provocados por el consumo de esteroides, roid rage. La World Wrestling Entertainment, para la cual trabajaba Benoit, no demoró en sacar un comunicado lamentando la especulación acerca de que el uso de esteroides estuviera detrás de la tragedia de esta familia. Sin embargo, la policía no tardó en allanar las oficinas del doctor personal de Chris Benoit, Phil Austin, quien al parecer había prescrito al luchador testosterona, probablemente debido a una reducción causada por el uso previo de esteroides. Además, el nombre de Benoit aparecía en las listas de distribución de una conocida clínica de la Florida involucrada en la distribución ilegal de esta clase de drogas. Otro de los datos que ha llamado la atención de los investigadores está en los brazos de Daniel, el pequeño hijo de Chris y Nancy. En ellos había marcas de agujas hipodérmicas. Los padres del niño, quien al parecer padecía de alguna especie de enanismo, le inyectaban hormonas para el crecimiento. Pero quizá lo que más sorprendió a todos fue el descubrimiento de que varias horas antes de que la policía descubriera la escena del crimen, alguien había alterado el perfil de Chris Benoit en Wikipedia, la enciclopedia gratuita de Internet, escribiendo que su esposa Nancy había muerto. ¿Quién realizó la edición del artículo en Wikipedia? Lo primero que vino a la mente de los investigadores fue que el propio Benoit hubiese hecho la alteración. También se especuló acerca de la posibilidad de que hubiese habido alguien más involucrado en la historia. Sin embargo, el autor de los 5 párrafos en la enciclopedia pronto envió un comunicado y sin identificarse pidió disculpas y señaló que todo había sido nada más que una terrible coincidencia, según sus propias palabras. La entrada inicial acerca de la muerte de Nancy Benoit fue puesta en Wikipedia a las 12:01 de la madrugada del lunes y decía: Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Nitro en el campeonato de la ECW en la pelea Venganza, en tanto que Benoit no estaba allí debido a asuntos personales derivados de la muerte de su esposa Nancy. 20 minutos después de publicada la alteración, un editor de Wikipedia la retiró debido a que la información no citaba fuente, explicó Sandra Ordóñez, directora de comunicaciones de Wikipedia. Para el mismo martes, ya Wikipedia había informado a la policía acerca de dicha alteración. Por otro lado, amigos y conocidos de Benoit insisten que era un hombre que daba la vida por su familia y nos explican por qué se las arrebató. Así lo piensa Jimmy Baswell, vecino y amigo de los Benoit. Él llevaba a su hijo en un pedestal. Él amaba a ese niño. Usted puede ver cualquiera de las peleas en pay-per-view y él siempre tenía a su hijo con él en el ring. Yo simplemente no alcanzo a comprender que él hubiera podido hacerle algo a esta familia. Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue el hecho de que al lado de cada uno de los cuerpos encontraron una Biblia. Hay quienes piensan por ello que la acción fue premeditada y no el resultado de un acceso de ira. De modo que varios misterios quedan abiertos para que la policía y la oficina del forense aclaren en el curso de la investigación. ¿Cuáles fueron los motivos que empujaron al exitoso luchador a acabar con su vida y la de su familia de tan dramática manera? ¿Tuvo algo que ver el consumo de esteroides en el crimen? ¿Hay quizá otras personas usuarias de esta clase de drogas que se hallen en especial peligro? Por ahora, simplemente no lo sabemos. ¿Cómo os quedáis? Desde luego, una serie de elementos que demuestran que de casual esto tenía poco. Lo de alterar el perfil de esa célebre enciclopedia de Internet, donde claro, cada uno puede poner lo que le dé la gana, pero claro, que te adivinen que va a ocurrir una tragedia, pues suena muy extraño. Pues sí. Y uno de los que lo hizo se excusó diciendo que era una macabra coincidencia, ¿no? ¿A qué os huele esto, compañeros? Bueno, yo creo que es el guión perfecto para una novela o para una película porque hay un montón de cosas todavía por descubrir, ¿no? Yo aquí hay muchas cosas que la verdad no me encajan, ¿no? Por ejemplo, que se hable de lo del consumo de esteroides como responsable de la locura transitoria de este hombre cuando es un deportista profesional. Obviamente él conoce su cuerpo perfectamente, me imagino que sabrá hasta qué grados o no qué grados puede llegar de consumo de esteroides y demás, con lo cual era un deportista que estaba en la élite, con lo cual yo creo
que es bastante complicado que haya sido por eso. Luego hay otras cosas también curiosas. Por ejemplo, el asesinato de su mujer se produce un día antes o unas horas antes primero que el asesinato del niño, y luego un día después es cuando él se quita la vida, ¿no? Yo creo que... Y el niño con agujas Claro, hipodérmicas. pero aún siendo deportista y conociendo lo que son los esteroides y lo que afectan al cuerpo, ¿cómo se los inyecta su propio hijo? Sí, pero a lo mejor que le estuvieran inyectando esteroides al niño, a lo mejor no es... o sea, a un no tiene niño nada que ver, no se le pueden inyectar esteroides, alterar el crecimiento de... Médicamente a lo mejor sí se puede hacer, ¿no? ¿De un niño con enanismo que decían que sufría? Sí, yo creo que sí claro, será una cuestión médica, ¿no? Claro, será si los médicos se lo hubieran recetado y que un profesional tuviera cartas en el asunto, pero que sus propios padres... Suena un poco raro, desde luego. ¿Y lo de que haya una Biblia junto a cada uno de los cuerpos? Pues a mí me suena a tipo secta, la verdad. Ese tipo de asesinatos en los que muchas sectas se han quitado la vida y o dejaban un mensaje porque viajaban a otros planetas o tenían a su lado algún elemento significativo, en este caso una Biblia. Sí, lo que pasa es que yo creo que como todos enseguida que hemos visto la noticia, todo el mundo piensa, este hombre ha matado a su mujer, lo ha matado a su hijo y luego se ha suicidado, ¿no? Y yo creo que nos vamos a llevar sorpresas, fíjate, no sé, es una impresión personal, pero yo creo que los a lo han mejor... suicidado. Sí, yo creo que a los tres a lo mejor ha habido... palabras mayores, porque además las imágenes que pusieron el otro día en televisión de cuando este hombre gana el título mundial de lucha y sube su niño con 6 o 7 años al escenario, al ring donde estaba él, y llorando se abraza a él, lo besa, lo sube, o sea, aquella imagen era, tiene que ser algo, ha tenido que pasar muy fuerte, si es verdad que lo asesinado, además se hablaba incluso que había sido con una bolsa de plástico, creo, o sea, que no sé, algo ha tenido que pasar. Desde luego que hay elementos dignos de la novela, eso del avance en Internet, como corresponde casi al siglo XXI, una profecía macabra de muerte. 14 horas se adelantó. Eso es un poco raro, esa ¿Seguro coincidencia. que era una profecía o era alguien que sabía que se iba a acabar con esa familia? Claro, desde luego de novela. O con esa mujer. Y ¿sabéis lo que pasa? Que en 3 días esto se ha olvidado por completo. Hay que dar nuevas informaciones, todo va muy deprisa y se ha olvidado. Me gustaría saber, está abierta la línea del 7640, palabra clave Milenio, ya lo sabéis, y también, como no, las otras líneas, Milenio3 con número, @cadenaser.com y america@ikerjimenez.com, la cantidad de mensajes que recibimos de los amigos de América que están recibiendo también las ondas de la nave del misterio. Pero, ¿qué opináis de esto? Haced un poco de detectives, ¿no? De investigadores del misterio y de la criminología. ¿Qué puede haber pasado? Elementos, una estrella mediática, una mujer, un hijo que además delante del público parece la imagen perfecta de la felicidad, del niño abrazándole cuando gana el título, tipo Rocky, vamos. Pero si era una estrella mediática, como viven en una, según nos decía el corresponsal, en una especie de chabola, en un barrio, ¿no? No, yo he visto las imágenes de la casa y en una mansión con su zona de jardín, además con perros Doberman vigilando por fuera, o sea que yo las imágenes por lo menos de la televisión era bastante, una mansión bastante grande. Grande y sí. Y claro, este hombre de repente enloquece, argumento las sustancias que se ha introducido en su propio cuerpo, de esa forma tan detallada, una Biblia en cada sitio. Bueno, pues imagino que conforme vaya pasando el tiempo y las investigaciones forenses vayan adentrándose en el caso, sabremos más. Ahora bien, es probable que ni siquiera casi a España lleguen las noticias, porque esto se ha olvidado y están en otros temas. Y además yo creo que la historia de la Biblia al lado del cuerpo, si fuera por un tema de sectas, yo creo que casi siempre, o por lo menos cuando ha habido algo de secta de por medio, las muertes han sido muertes dulces, ¿no? De envenenamientos y tal, no muertes violentas, ¿no? De atar a la mujer en la cama, al niño matarlo con una bolsa de plástico. Yo creo que si fuera por un tema de secta, hubiera sido a lo mejor vasito de tal, pero no premeditado sé qué, estaba, no puede ser una locura transitoria como claro, es que a personas que le da, porque si deja esos elementos perfectamente colocados al lado de cada cuerpo. No hay noticias de última hora en el sentido de que se han descubierto huellas, detalles, nada, ¿no? No se ha vuelto a saber nada. Es más, cuando ocurren estas cosas, las investigaciones suelen cerrarse y hasta que no se sabe la causa o lo que ellos creen que es la causa, pues no se vuelve a dar ninguna información. En España tuvimos el asesinato o no asesinato, porque nunca lo hemos sabido, que se produjo en Jaén, enfrente de la catedral, y no hemos tenido noticias nuevas. Sí, aquel hombre emplumado, con sangre, desnudo, y la última voz que se escucha, se va a cumplir un año, es soy Satanás, ¿no?
En fin, ¿qué opináis vosotros? 7640, palabra clave milenio. Pues mira, nos dicen, recordad el caso del sastre de Madrid, mató a toda su familia y luego se pegó un tiro, nos lo recordaba José de Ciudad Real. Y José María Ruiz, el sastre de la calle Antonio Grilo, que tenía su sastrería aquí detrás de la radio, prácticamente en la calle Luna, y que empezó a ser inquietado por una serie de mensajes anónimos que se recibían en su sastrería, que hablaban de cédeme cabeza, te llevaré oasis, despójate del cuerpo, nosotros lo recogeremos, y de repente salió a la balconada de la calle Antonio Grilo, donde además habían pasado otros crímenes anteriormente y ocurrirían otros después, y una escena que desde luego yo creo que es inolvidable en la historia de los crímenes en Madrid, ¿no? El sastre con la pistola, una pequeña pistola que tenía él, y el niño más pequeño de apenas meses ensangrentado en los brazos y diciendo, ellos me han obligado, tenía que hacerlo y tenía que hacerlo hoy. Hace 1 año y medio se quemó el obispado de Tenerife llamado Casa Salazar. Hay imágenes de una habitación quemada excepto un cuadro del Papa Juan Pablo. Pues es interesante tomar nota porque efectivamente se prendió todo el inmueble y solo se salvó un cuadro de Juan Pablo II. Miranda nos dice que en caso del enanismo se da la hormona del crecimiento, no esteroides. Exactamente, hormona del crecimiento. Saludos de Cristian, que se pregunta, ¿no tendría trastornos psicológicos de Benoit? Era tan famoso, yo sé, claro, como no sigo estas... Bueno, primero, esta cosa que no sé, es un espectáculo, no un deporte, ¿no? No sé. Sí, lo que pasa que ellos se tienen que preparar físicamente. Pero ellos pactan la pelea, ¿no? Es como una especie de teatro. Es una especie de teatro en la que ellos están físicamente muy bien entrenados, en los que casi hay que tener más destreza que otra cosa, ¿no? Porque tienes que saber caer muy bien, tienes que estar muy compenetrado para que según te tiren al ring o incluso fuera. Hay veces que salen despedidos, incluso metros, y caen en el público. O sea que tienen que tener una fuerza física impresionante. O sea que algún golpetazo se dan, de verdad. Alguno que otro se da. ¿Y eso puede producir trastornos? Pero es que este tipo de trastorno, fíjate, me hubiera gustado que a lo mejor el doctor Cabrera nos hubiera contado algo más, ¿no? Pero esa distancia que pasa desde que mata a su hijo hasta que él se suicida, pasan cosas en esa casa. Claro, es un día entero, merodeando por la casa, viendo los cuerpos. Si fuera un trastorno transitorio, yo creo que pueden pasar 1 hora, 2 horas, como el caso del sastre, que en cuanto ha matado a su familia, luego... Se mata él. Claro. Pero tanto tiempo, un día entero deambulando por la casa con los cuerpos de su familia, de su hijo, o sea, impresionante. Roberto de Zaragoza y David de Petrer, que me dicen que estoy con Carmen, el corresponsal ha citado, que vivían en los suburbios de Atlanta. Y Roberto, que nos decía suburbio en USA, hace referencia al extrarradio, sin ser peyorativo como en español. Por eso, o sea, que suburbios en el mundo anglosajón significa lejos del centro. Pero pues no es suburbios el concepto de... bajos fondos que tendríamos aquí en España, ¿no? Yo no había escuchado mal. Claro. Yo había escuchado bien. Pero suburbio no significa barrio malo, como sería en España, por ejemplo, un suburbio, sino simplemente una zona que puede ser perfectamente residencial y mucho más lujosa que el centro. Chema nos dice, suena a un asesinato sectario estilo Sharon Tate. Hola amigos, eso del cuadro de Juan Pablo II que no se quemó fue en el Obispado de La Laguna, en Tenerife. Fue el único cuadro que se salvó, nos lo comentaba María Victoria. Los comentaristas de Milenio 3, No acabo de asumirlo, Benoit no merecía un final así, siempre lo recordaré como el gran luchador que fue, nos decía otro comentarista de Milenio 3. O sea, que en España había afición a este tema y le conocían bien. Yo es que en eso desconozco, ¿no? Este deporte tan curioso. Miguel de Alicante dice que vio el accidente de Fórmula 1 y decir que fue un milagro es una exageración. Los coches cada vez tienen más seguridad. Lo de Kubica es suerte. ¿Qué pasa con el accidente en GP2 o cualquier accidente de gente anónima? Los milagros no existen, nos dice Mark. Bueno, si hay una congregación para la causa de los santos y de los beatos que estudia además a fondo y deja muchos casos aparte que pueden tener una explicación natural, pero hay otros muchos casos que por el momento son inexplicables, y lo toma el Vaticano como milagros. Hay cosas muy extrañas que sí que suceden. A mí lo raro que me parece es que el Vaticano antes llevaría con mucho sigilo y mucho secreto una investigación de cualquier beato. Pero en el caso de Juan Pablo II no. No. Era el Papa del pueblo y no pueden ocultar esa información porque la gente se les echaría encima. Eso que estáis diciendo me pone los pelos de punta, ya que soy policía y he oído historias parecidas en rondas de noche. Os habla un amigo desde Leganés. Se refería al comentario que hemos hecho de la cárcel, en el que veían figuras. Interesante. Jolín con el fantasma, lo del milagro de Kubica me parece un poco absurdo. No obstante, a los que amamos el misterio, esto nos viene bien. El Vaticano a veces se pasa, nos decía otro amigo. O sea, la sensación que tiene toda la audiencia es que es un poco exagerado, ¿no? Lo de empezar a investigar oficialmente un accidente en Fórmula 1 como puede haber cientos, ¿no?
David nos dice: la televisión puede ofrecer 1000 imágenes de algo, pero la magia de la radio hace que cada uno se imagine sus propias imágenes gracias a vosotros. Fran desde Cartagena se preguntaba si es verdad que en el sur de Perú, en el desierto, hay tumbas y lugares malditos. Sí, claro, en el sur de Perú es una zona muy especial, y quizá lo diga porque en alguna ocasión hemos hablado de uno de los lugares más tenebrosos que yo desde luego he pisado, que es el cementerio de Chauchilla, donde, claro, están las tumbas con el pelo, andrajosas todavía, tumbas de hace 2000 años, del nacimiento de Cristo, y las ves sonriendo, desdentadas, algunas con niños en los brazos, niños en posición fetal que son solo huesos, y las huacas, los agujeros, donde tú miras y todavía están algunas con los mismos ropajes que llevaban hace tanto tiempo. Y la leyenda hablaba de un lugar evidentemente maldecido, ¿no?, que no le gustaba a las personas, a los nativos de esa zona de Nazca. Yo he sido un gran seguidor de Benoit y no me creo que lo hiciera él. Recuerdo cuando se suicidó por intoxicación Eddie Guerrero, otro luchador, y cómo lloraba. Esto tiene toda la pinta de rapto express, con ejecución de su familia y de él al final, tal vez por dinero o por deudas. Caramba, qué cantidad de informaciones que surgen en apenas unos minutos gracias a los comentaristas de Milenio 3. María desde Madrid dice que ya tomó esteroides por razones de salud y te cambia el carácter y momentos de euforia. Qué interesante este detalle, ¿no? Alguien que lo ha sufrido en carne propia, no vamos a decir ahora que consumir esto, pero bueno, desde luego la gente que lo ha ingerido, pues mira, nos dicen cosas como esta, que había cambios importantes en el comportamiento. Otro amigo nos dice que es muy famoso, que en 2003 su mujer le denunció por maltrato y que a través del Messenger a sus amigos les decía cómo entrar en casa por el garaje. ¿Pero eso quién? El luchador. En fin, todo un enigma, una estrella mediática de un deporte muy raro que acaba y aniquila con toda su familia, y pasan cosas como esta: Biblias, mensajes en internet, un condimento que no acabamos de entender, pero que es eso, la criminología, por desgracia, de este siglo XXI. Ahora las noticias y volvemos en unos minutos. Aquí continuamos, amigos, en la nave del misterio, y con noticias nuevas sobre un fenómeno viejo. Un fenómeno que ha cumplido 60 años, el misterio de los ovni. Militares que se suman a la corriente que han iniciado otros países y que van a dar información ovni. Esto de verdad que es prodigioso y extraño, ¿eh? En Ecuador, en este caso, libertad para la información sobre observaciones de objetos volantes no identificados. Pues sí, todo gracias a un ufólogo, Jaime Rodríguez, que se presentó ante el Consejo de Seguridad Nacional en Quito y le dijo al presidente Rafael Correa que desclasificara todos los documentos sobre el fenómeno OVNI que tenían, que quería acceder a toda esa información sobre objetos volantes no identificados que tuvieran las Fuerzas Armadas. Y resulta que el presidente Rafael Correa le hizo caso. Vaya. Sí, y además le autorizó a través del Ministerio de Defensa y a las 3 ramas de las Fuerzas Aéreas y Fuerzas Armadas. Y al parecer pues va a tener todo a su disposición para acudir a esos informes. Él decía que sobre todo quería recurrir a 2. A uno de un pelotón de 25 militares del destacamento Tigre, que se produjo en la frontera con Perú, que habrían observado un ovni al que incluso llegaron a disparar. Interesante, ¿no? Sí. Y otro de los casos... Disparos contra un ovni. ¿Se sabe la fecha de ese incidente? No, no lo pone. Él al parecer sí que tiene todos los datos, pudo acceder a esa información y lo que quería era ver esos documentos, ver lo que el ejército había dicho sobre esos disparos y sobre ese caso. Y el segundo era uno de oficiales de un submarino ecuatoriano que supuestamente avistaron un platillo metálico que se movilizaba con facilidad tanto en el agua como en el aire. Ecuador, información sobre ovnis a nivel militar. Últimamente hemos conocido los casos de Francia, e Inglaterra, Chile también, con filmaciones incluso muy interesantes, y ahora esto, sorprendente. Ha habido más informaciones sobre objetos volantes no identificados. Todo un avión de pasajeros de la Alderney Airlines de Gran Bretaña, ha declarado ver un objeto volante no identificado que tenía 1 milla de ancho, según las aproximaciones del piloto. El piloto fue el primero que lo vio, ha sido publicado todo ello en el Daily Post, y dice que Ray Boyner, que es el capitán del avión, avistó un objeto en forma de puro, con una luz brillante muy blanca y que se acercaba al avión.
El piloto dijo que se trataba además de un objeto que en ocasiones parecía amarillento, muy estrecho, fino, que estaba rodeado de una aureola verde y que permanecía a una altura de unos 2.000 pies sobre el avión en el que viajaban. Pero no solo ese objeto, sino que ellos continúan su camino y se encuentran con otro parecido, pero de menor dimensión. Esto me recuerda a mí al famoso caso, final de los años 70, como no, en España, el famoso intruso en la ruta entre Santander y Bilbao, que decían los pilotos de Iberia y de Aviaco que lo vieron, que podía medir pues como 3 kilómetros. Claro, no sé qué medidas eran esas, pero ¿y qué era aquel aparato? Pero desde luego la prensa habló durante días de aquella observación misteriosa. Así que por vía doble, Ecuador, libertad de información sobre tema OVNI. Curioso, está pasando algo. Desde hace un año a esta parte se está notando cierta libertad para que quizá ocurra que otras generaciones de militares que quizá por edad estuvieron más interesados en los ovnis no han tenido tanto respeto con el secreto y han dicho, bueno, esto se puede. Evidentemente todo no va a salir, pero sí casos interesantes. No, porque en este caso de el ovni dice que el Departamento de Aviación Civil de Gran Bretaña ha declarado haber descubierto también ese objeto volante no identificado, pero que toda la información no ha sido revelada por el momento. Es decir, se han guardado parte de esa información, no sabemos muy bien por qué. Pero desde luego el destacamento Tigre en Ecuador, que llegó a disparar contra un objeto y que al parecer, gracias a la intervención de un ufólogo, interesante conocer su opinión, un ufólogo ecuatoriano, bueno, pues el presidente de la nación, ni más ni menos, aquí ha acudido a lo más alto de la pirámide social. Dice, sí, te vamos a dar los informes. Madre mía, qué alegría. En España yo creo que tendríamos que hacer un llamamiento, porque además tenemos muy buenos amigos, por ejemplo en la Guardia Civil, que sé que además siguen con entusiasmo el programa en radio y en televisión, la Policía Nacional, por supuesto, toda la fuerza de seguridad. Sabemos que sobre todo los que tienen que hacer rondas nocturnas son muy amigos de la nave del misterio. Pues habría que hacer entre todos algún intento, porque yo creo que lo que estoy diciendo no es ninguna herejía, de intentar desclasificar, intentar mostrar al público, ¿por qué no?, los informes sobre temas de ovnis y similares que guarda la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil en el entorno rural español es el primer, digámoslo así, retén informativo que acude a un lugar. Cuando no es en las ciudades es la Guardia Civil la que suele actuar rápidamente, eficientemente. Bueno, pues ellos sé, porque he tenido en las manos algunos informes, han redactado muchas veces expedientes sobre ovnis. Expedientes que ¿a dónde van? ¿Quién los regula? Porque en España fue el Ejército del Aire el que dio información, luz verde, pero ¿y la Guardia Civil? ¿Cuántos miles de casos, testimonios, dibujos, fotos están en los archivos de la Guardia Civil? ¿Estará dispuesta la Benemérita a echarnos un cable, a mostrar esta información? Nosotros aquí, en tele y en radio, y en lo que haga falta, por supuesto, dispuestos. Por cierto que otra noticia de origen cósmico. Muchos amigos recordarán que el 30 de junio de 1908 se produce sobre la Tierra la mayor explosión de la historia, muy superior a la bomba de Hiroshima o Nagasaki. Ocurrió, dicen, en una de las más yermas y remotas regiones del planeta, en la taiga siberiana, muy cerca del río Tunguska. Al parecer, aquel impacto era imposible, no había tecnología, no había bombas de ese alcance, no se había inventado, por supuesto, la energía atómica, y aquel día de junio de 1908 varios campesinos fueron quemados por una radiación desconocida, muchos perdieron la visión y sobre todo miles y miles y miles de árboles quedaron tumbados haciendo un enorme círculo. No se encontraron elementos y otros dicen que después sí, de algún tipo de meteoro. Las hipótesis fueron muy diversas, muy extrañas. Algunos hablaban de antimateria, otros hablaban de una nave de origen desconocido, otros hablaban de un gran meteoro. Y hay quien dijo incluso que Nikola Tesla, el extraño científico Nikola Tesla, que además había certificado varias patentes que luego le robaron otros, dicen que la radio y que otros elementos, estaba intentando diseñar, como dicen algunos de sus escritos, lo que llamó rayo de la muerte, y que quería probarlo y que incluso algunos gerifaltes que iban a ser nazis importantes estaban detrás de ese hallazgo. Bueno, teorías más o menos fantasiosas sobre un hecho objetivo. En 1908, la explosión más grande que ha vivido la Tierra hace tanto tiempo, y cuando no había tecnología, ocurrió en ese punto. Bueno, pues ahora dicen que hay un lago que puede ser el cráter de ese meteoro que falta, porque lo que falta aquí es el causante de esa explosión. Una explosión, el lago Checo. Una explosión, Iker, que habría sido el equivalente a más de 10 millones de toneladas de TNT.
para que nos hagamos una idea. En 1908. Además, arrasó 3 kilómetros de árboles, quedaron completamente quemados y arrasados. Y si vemos las fotografías, que todo el mundo puede buscar por internet poniendo Tunguska, se ven cómo esos árboles están unos encima de otros completamente quemados, como si algo hubiera pasado por encima de ellos. Pues bien, ahora un equipo de astrónomos italianos dice que pudo ser un asteroide de baja densidad, que el agresor llegó del espacio, explotó en la atmósfera y se desintegró sobre la región siberiana de Tunguska, causando ese desastre. Además, no sé si lo has comentado, Iker, en Londres, por ejemplo, durante 2 días se pudo leer el periódico gracias a la luminosidad que había después de este fuerte impacto. Sí, en toda Europa del Norte, digamos, había una extraña luminescencia, ¿no?, después de ese impacto tremendo. Bueno, cada cierto tiempo surgen teorías nuevas. Expediciones en los años 70, en el año 1928, de Leonidas Kulik, intentando buscar qué origen, qué misterio se produjo en aquel lugar, repito, remoto. Hubo pobladores que cambiaron sus casas, los cimientos de sus aldeas, porque allí poco menos se había producido el apocalipsis. Algunos viejos hombres de las tribus que se distribuyen por la taiga se echaban las manos a la cabeza pensando que era el fin del mundo, ¿no? Un sonido, un silbido y una gran explosión que todavía sigue siendo un misterio. Pues imagínate si ese asteroide de baja densidad no es solo la onda expansiva lo que produce todo esto, sino que llega a impactar con la Tierra. Hubiera sido una catástrofe terrible. Los científicos lo que han hecho ha sido basarse y analizar pues varios registros sísmicos de varias estaciones siberianas. Han combinado la información con las huellas dejadas en los árboles por la explosión y también han rastreado testimonios de pobladores que no se habían traducido muchos de ellos del ruso y por eso no se tenía toda la información pertinente. Eso les ha permitido calcular la órbita del cuerpo cósmico que ha chocado contra la Tierra, en este caso pequeños fragmentos. La onda expansiva es lo que provoca que se produzca el gran impacto de Tunguska. Y esos árboles como tumbados, mira, que los en un gran ver. círculo. Sí, pero muchísimos kilómetros cuadrados, como una región importante en España, toda derrumbada. Y decían que la vegetación creció en algunas zonas, pero en otras no. Y hay fotografías muy impactantes que podéis buscar enseguida tecleando Tunguska en cualquier buscador. 60.000 árboles, Iker. 60.000 árboles. Se calcula que fueron arrasados. El bosque de los árboles muertos, todos sin vegetación, como... bueno, impregnados de una radiación extraña. Por cierto, hablando de cosas extrañas y de monumentos del misterio, ha habido mucha polémica, Alberto, con el tema del castillo de Drácula, que si se vende, que si se va a hacer un parque temático, que si algún viejo conde lo reclama de nuevo. ¿Qué ha pasado última hora? Bueno, ahora mismo ese castillo está convertido en un museo por el que pasan casi 450.000 visitantes cada año, que de momento pertenece al gobierno rumano, pero que le quedan tan solo 2 años de disfrute, porque bueno, ya se pasó a sus propietarios, que es el archiduque Dominis Habsburg. Este castillo, que fue construido originalmente como una fortaleza en 1377 y que luego fue entregado a la familia real rumana en 1920. Luego el castillo se convirtió en una propiedad del Estado en 1947, transformado en museo en el 57 y en el año 2006 devuelto a la familia. La familia, el heredero, vive en Nueva York y lo ha dado a una de las empresas más importantes en base en Estados Unidos para vender este castillo, que dicen que va a tener 9 cifras en euros, o sea que los 100 millones de euros va a alcanzar y quieren venderlo en 60 días, quieren ponerlo a la venta. 100 millones de euros, 16.000 millones... como mínimo. Son unas propiedades que tienen más o menos 8,9 hectáreas, pero que se le podrían añadir otros terrenos. Ahora la propiedad se encuentra a unos 20 minutos de distancia del aeropuerto internacional que se está construyendo en la zona y además está cerca de la zona de esquí de Brasov. Y bueno, dicen que quieren vendérselo a alguien que no lo vaya a utilizar, les da igual que se monte un parque temático, que hagan con ello lo que quieran, pero decían algo así como que no estaban dispuestos a aceptar espadas con sangre. Es decir, me imagino que no se lo quieren vender o a ninguna secta o a nadie que tenga relación con alguna cosa extraña, ¿no? Sí, Drácula levantará la cabeza. No quiere que se convierta en aquello la zona de los vampiros, dice. Bueno, hablando de Drácula y de sangre, me has dado el pie perfecto, Alberto, para una crónica de nuestro compañero en México, Fernando Bedoy, y aquí sí que pido disculpas y hasta alguno, vamos a decir que le perdono si baja un poco el volumen de la radio, porque ha habido muchas preguntas en los últimos tiempos por ciertos acontecimientos que hemos contado aquí, la Santa Muerte, tantas historias. Un término extraño para el público español, que es narcosatánico.
esa mezcla extraña, ¿no? Nunca mejor dicho, narco satánico. ¿Qué demonios, nunca mejor dicho también, pintan los diablos y la cocaína o la marihuana o la heroína? Todo esto nace de unos acontecimientos que superan cualquier ficción, que han dado origen incluso a películas de cine importantes, algunas que no tuvieron el éxito quizá que se esperaban, como Perdita Durango. Y muchos amigos, además, por la calle me han comentado en alguna ocasión, oye, tienes que hablar. Bueno, vamos a hacerles caso, hemos perdido a Fernando Bedoy, que, bueno, intente recopilar historias, datos, la verdad, de un grupo extraño, un grupo siniestro, desde luego, del que se ha exagerado y contado mucha fantasía, pero caramba, yendo a la raíz uno se queda sobrecogido. Calderos con cerebros humanos, flotando. La sopa del muerto. Corbatines construidos con vértebras de víctimas. Un rancho que evidentemente quedó para siempre como el rancho del diablo. La historia de los narcosatánicos de Matamoros. Matamoros, una localidad mexicana. Una serie de acontecimientos, como decimos, dignos de película. ¿Y qué hay de verdad? Bueno, pues Fernando Bedoy, nuestra voz en México, ha intentado armar toda la historia y contarla en apenas 4 minutos. Y como decimos siempre, una vez más y más esta noche, la realidad supera cualquier fantasía desbordada. Lo que vais a escuchar es real y es un poco crudo, pero es parte de la historia criminológica y sobre todo de la locura en el mundo. Los narcosatánicos. El 9 de abril de 1989 parecía ser un día normal para la policía mexicana. En lo que era un puesto de control rutinario, los elementos policíacos detuvieron a una camioneta cerca de la frontera con Estados Unidos, revisaron su interior y encontraron marihuana y una pistola calibre 38. El conductor fue detenido y tras interrogarlo, dijo que era narcotraficante y que ocultaba los enervantes en un rancho de la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al norte del país. La Policía Judicial Federal allanó el rancho denominado Santa Elena y encontraron más de 100 kilos de marihuana, que era de esperarse, pero el hallazgo que los dejó aterrorizados fue dentro de un caldero de hierro. Encontraron sangre seca, un cerebro humano, 40 botellas vacías de alcohol, colillas de cigarros, machetes, ajos y una tortuga asada. Posteriormente hallaron alrededor de la finca una fosa común, en donde había 12 cadáveres descuartizados, a los cuales se les había extirpado el cerebro y el corazón. Entre ellos se encontraba el cuerpo de Mark Kilrow, un estudiante de medicina desaparecido en marzo de 1989, al que le habían amputado las 2 piernas y extirpado el cerebro, y con parte de su columna vertebral, el líder del grupo se había fabricado un alfiler de corbata que le servía de amuleto. Así fue como México y el mundo conoció una de las historias más terroríficas que se tenga memoria, los narcosatánicos. Se trataba de una secta de magia negra que había realizado docenas de sacrificios humanos en extraños rituales. Las autoridades policíacas comenzaron luego con las pesquisas para encontrar a los miembros de los narcosatánicos. En menos de un mes, detuvieron a varios de los implicados, quienes confesaron haber participado en los rituales por orden de Adolfo Jesús Constanzo, llamado dentro de la secta El Padrino. Jesús Constanzo tenía en aquel entonces 27 años. Era hijo de una cubana que practicaba la santería y el palo mayombe y de un estadounidense. Fue precisamente su madre quien le había enseñado esas prácticas desde los 3 años. En 1980, a los 18 años de edad, Constanzo comenzó a ofrecer sus servicios como mayombero en la ciudad de Miami, trasladándose tiempo después a México, en donde tuvo un gran éxito con sus trabajos de magia negra. Su excelente reputación fue ganada entre las altas esferas debido a los poderes mágicos que le eran atribuidos, al misterio que continuamente le rodeaba y a su muy carismática personalidad. Con el paso del tiempo, el padrino fue captando adeptos, toda vez que efectuaba lo que llamaba rituales de purificación, que le dejaban entre $8,000 y $40,000 por sesión, y sus clientes eran principalmente empresarios de origen estadounidense. Estos rituales de purificación consistían primero en convencer a sus clientes que serían completamente inmunes a las balas y que tendrían incluso el poder de hacerse invisibles si seguían al pie de la letra sus instrucciones, que eran hacer un caldero mágico con unos ingredientes especiales, como son la sangre y algunos miembros humanos mutilados, preferentemente cerebros de criminales o locos, o de ser posible, de hombres de raza blanca, pues supuestamente estos son más influenciables por el verdugo. El rito terminaba cuando los participantes bebían la sopa del caldero, formada con la sangre de la víctima, su cerebro y los demás elementos que completaban el siniestro brebaje, lo cual les iba a dar todo el poder que deseaban. Con el dinero obtenido por estos ritos, Jesús Constanzo comenzó otro muy lucrativo negocio, el tráfico de marihuana.
De la mano del padrino estaba siempre la tristemente célebre Sara Aldrete, una joven divorciada de 24 años, quien tomaba el lugar de la gran sacerdotisa y era la encargada de reclutar a nuevos miembros a la secta. Luego de descubrir el rancho Santa Elena, la Policía Judicial Federal arrancó toda una cacería de narcosatánicos por la República Mexicana. Constanzo intentó negociar con las autoridades, amenazando con revelar todos los nombres de los personajes famosos que participaban en su culto, pero la atrocidad de sus crímenes pesó más. Esas negociaciones se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, por lo que más tarde saldría a la luz pública, que numerosos policías habrían estado implicados en la secta. Al encontrarse rodeado por los elementos policíacos, el padrino y sus cómplices se refugiaron en una lujosa mansión de Monterrey, al norte del país, pero el 6 de mayo de ese mismo año, 1989, fueron encontrados en la capital del país por las autoridades. Los narcosatánicos los recibieron a tiros. Previo a la balacera, el padrino y sus seguidores habían hecho un pacto suicida en caso de ser derrotados por los policías. Fue así como se mataron entre ellos. El saldo, 15 muertos y 3 detenidos. Sara Aldrete, la gran sacerdotisa, fue apresada y confesó haber participado en varios de los rituales. Ella misma llegó a torturar a varias víctimas, entre ellas Gilbert Sosa, un traficante de drogas. Delante de los demás miembros del culto, Aldrete ordenó que se le colgara del cuello con las manos libres para que pudiera sobrevivir agarrándose de la cuerda. Luego, lo sumergió en un barril de agua hirviendo mientras le arrancaba los pezones con unas tijeras. Sara confesaría además otros crímenes brutales, como en el que uno de los miembros de la secta mantuvo a la víctima con vida aún después de haberle cortado el pene, las piernas y los dedos de las manos. Luego, le abrió el pecho de un machetazo y le agarró el corazón sin desprenderlo. Lo muerde a dentelladas mientras el moribundo lo miraba agonizante. Más tarde, negaría su participación en los desquiciados rituales, asegurando que el padrino la retuvo contra su voluntad. En la actualidad, Sara Aldrete Villarreal purga una pena de 50 años, sin siquiera saber que su historia inspiró la película Perdita Durango, de Alex de la Iglesia, cinta estrenada en septiembre de 1997. En el año 2003, publicó el libro Me dicen la narcosatánica, obteniendo varios galardones en el ámbito penitenciario, siendo el más reciente el tercer lugar del concurso nacional de cuento José Revueltas. Y a las 2:26 en la nave del misterio suena esta sintonía que nos pone Noel Calero, y nos la pone por algo, porque los teletipos y sobre todo el 7640, bueno, nuestro teletipo interno con los comentaristas de Milenio 3 indican, y esto pasa algunas noches. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta, Alberto, Carmen, que hoy es una noche de luna llena muy especial? Sí. Anaranjada, ¿verdad? Uf. No, la luna de sangre que decía Margarita Landi. Es que además hoy es un día de luna llena, ya ni siquiera de la luna de sangre, especial, porque se provoca una ilusión óptica y se ve más grande. ¿Ah, sí? Sí, y además los científicos no saben descifrar por qué. Dicen que se produce... justamente hoy. Sí, justamente hoy. Si la gente se asoma hoy, verá una luna llena impresionante, pero que además parece más grande, y es una ilusión óptica. Ha habido una visión muy curiosa, la puedo contar ahora, que hemos subido arriba a la azotea, a la 9ª planta del edificio, y estábamos Carmen, estaba Alberto, estaba mi primo Amayuro Lizari, que está aquí con nosotros, y estábamos los 4 observando el Madrid nocturno, hoy que había tanto bullicio, y de repente la luna gigantesca, con una especie de velo naranja, y yo recuerdo, sé que soy muy siniestro, hombre, pero esto es un poco leyenda, ¿no? Pero Margarita Landi, la gran cronista del caso durante tanto tiempo, decía, cuando había esta luna por la ventana, la luna con bufanda, decía ella, la luna con un halo naranja especial, decía, mañana habrá portada especialmente sangrienta en el caso. En fin, y a veces acertaba. La luna, su misterio y la influencia sobre el ser humano. Pero lo que está pasando en el espacio es otra cosa. Dicen, desde diferentes puntos de España, estamos recibiendo ahora mismo en el 764 digo yo, madre mía, 40, deja que lo diga informaciones yo. sobre 7640, palabra clave Mejor. milenio, espacio y vuestro mensaje. Si habéis visto algo raro en el cielo, alguna luminaria como nos están informando, por favor, poneros en contacto con nosotros. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Alfonso desde Medina del Campo nos decía que trabaja de guardia en mitad del campo y que ha visto caer del cielo, supongo que chatarra espacial, porque deja estelas como los aviones. ¿A qué hora llegaba el informe? Pues nada, hace un minuto. Hace un minuto. Javi acaba de pasar una bola de fuego impresionante por Plasencia. Ha dejado una estela que todavía puede verse. Os enviaré las fotos en cuanto pueda. O sea, que la ha fotografiado. Sí.
Pero es que Diego nos escribía también que hoy sobre las 8 ha visto una bola naranja sobrevolar el cielo de La Coruña. Si alguien ha visto algo parecido, sabe qué es, por favor que lo digamos. Ya anoche empezaron a llegar este tipo de mensajes, Iker, que algo se estaba viendo en el cielo. La Coruña, Plasencia y Medina del Campo. Y Medina del Campo, provincia de Valladolid. Bueno, por favor, amigos, si habéis observado algo, salid a la ventana, abrid la ventanilla del coche, mirad al cielo, quizá esté pasando algo. Iker, nosotros los apicultores siempre transportamos nuestras colmenas durante la noche por toda España y he observado muchas veces luces extrañas. Hombre, los apicultores, por ejemplo, urdanos de las Urdes, son unos expertos testigos, porque claro, trabajan de noche casi siempre. Por cierto que ha habido un jubilado atacado por abejas en Brasil, sí, y le han picado 600. Sí, ha sido en la localidad Pero es posible, hay de Marília, muy cerca de Sao Paulo. Y la verdad es que pues al pobre le tocaron todas a él y fueron todas, incluso le llegaron a cubrir la cabeza porque tenía problemas de movilidad, no pudo correr como si hicieron otras personas que estaban a su alrededor y el enjambre se cebó en él. 600 picaduras. 600 ¿Y picaduras. está vivo? Ahora ya no tiene riesgo para su vida, pero lo ha pasado bastante mal. Me estoy acordando de Malpartida, el hombre que nos traía Cuarto Milenio los animales, y cuando yo, que sí, vamos a confesarlo, que yo creo que ya no tengo, porque claro, he tenido tratamiento de shock, que tengo aracnofobia, nunca me han gustado las arañas, y claro, en aquel programa de Cuarto Milenio cogí la tarántula en la mano, una tarántula de rodilla roja del Orinoco, que era más grande que mi mano, y estuve 10 minutos con ella presentando el programa, y la fuerza que hacía la araña, y entonces Malpartida me dice, si te pica nada es como... Al principio me engañó y me dijo, es como 2 picaduras de abeja, que dije, hombre, pues 2 picaduras de abeja ya pican. Y yo notaba, al pasar la peluda araña grandísima, como pudisteis ver los amigos en la tele, por mi mano, dije, bueno, yo creo que es amiga, ¿eh? Luego me dijo, es como 8 o 9 picaduras de araña, o sea, multiplicada por 9. Y hombre, una picadura de avispa o de abeja por 9... Pues es mucho, ¿no, Alberto? Bueno, importante. Yo me dejaste bastante impresionado, sobre todo por ese tratamiento de choque, como tú bien decías. Y tan de choque. Porque no hay nadie que se enfrente a sus problemas de una manera tan contundente como hiciste. Sí, es inconsciencia. Y solo voy a contar un secreto. Transitoria, porque vamos, era pánico lo que tenían las arañas. Sí, y claro, ahora veo cualquier araña y me da igual, porque después de tener 10 minutos eso en las manos, y hacía una fuerza, es que era un centollo, la araña. Y entonces hubo un momento en que dije, esta araña es amiga. Esta araña es amiga y no me va a hacer nada. Y en un momento dado, solo en un momento dado pensé, pasándomela de mano en mano, mirando la cámara, pensé, uy, que no sé yo si... Y en el inconsciente suena, te va a picar. Y entonces la araña va y se levanta así las 2 patas delanteras, como si los animales evidentemente notasen algo, ¿no? Pero en fin, estas historias... Alicia desde Las Rozas nos dice, qué pasada de luna, menos mal que lo habéis explicado, estaba boquiabierta de lo grande. Ayer a las 21:30 en Moguer fuimos varios testigos los que vimos una bola de fuego que dejó un surco en el cielo. Parecía como cuando va a pasar un avión. Os estamos escuchando en Islantilla a la luz de esta gran luna y es una gran experiencia, una experiencia genial. Saludos milenarios, Alberto, Ricard y Mariano. Ayer vi en Huelva cómo un meteorito caía, nos decía José Luis. Quizá estemos ya en noches de especial, presencia de fenómenos naturales en el cielo, ¿no? Amelia nos dice que en Alicante también hemos visto una bola amarilla. Tengo fotos y vídeo hechas con el móvil. Por favor, pues demos la vía de contacto del mail para por favor, enviarnos esa documentación gráfica, porque podemos estar con un gran avistamiento y no lo sabemos. Hace un mes más o menos pasó algo similar. Empezaron a llamarnos y a mandarnos mensajes los oyentes y fue cuando ese asteroide cayó aquí en España. O sea que, es verdad. Hoy sobre las 20 horas también he visto una bola naranja en Toledo, dirección Madrid. Se ha mantenido unos instantes y ha desaparecido. 20 horas nos informaba también, Sonia. Como el amigo de La Coruña. Es curioso porque ha habido, desde que estamos en el del misterio, estos 5 años, este lustro haciéndoos compañía, 3 o 4 noches donde ha habido grandes meteoros o fenómenos no explicados en algunos casos. Y antes de que, a mí eso me daba mucho gusto, sinceramente, ¿no? Antes de que toda la prensa en papel, en internet o en la tele comentara que una enorme bola fue fotografiada o atravesó España de norte a sur, esa noche justo los comentaristas de Milenio 3 habían informado en primicia del tema. Más informaciones. Por la sierra de Aracena, algo parecido a un meteoro estalló emitiendo una fuerte detonación. ¿Alguien más lo vio? Otra pequeña Tunguska nos pregunta. Hombre, la sierra de Aracena, otro lugar mágico lleno de historias además, en la provincia de Huelva.
Yo estuve hoy en La Coruña y también vi una cosa anaranjada cruzar el cielo. ¿Qué podría ser? También Pepe desde Murcia dice que he visto una luz roja que iba de un lado para otro, al final ha caído a la superficie terrestre, o eso creo. Bueno, esto nos recuerda a instantes de la famosa alerta OVNI, ¿no? Del 2004. Un montón de amigos de diferentes puntos de España están hablándonos de que han visto cosas en el cielo. Vamos a seguir recogiendo esa información. Trujillo también. A las 21 horas cayó una especie de meteorito que tardó en desintegrarse. Dejó una estela durante mucho tiempo. O sea, nos decía da la Jesús. sensación de que el centro y la zona noroeste de España, Trujillo, Plasencia, bueno, Toledo, un poco más hacia Murcia. Sí, entonces nada, todo. O una franja, ¿no? Bueno, acuérdate cuando pasó eso que atravesó toda España y al final en Portugal. Que entraba por una zona y acababa precisamente en Portugal Norte. ¿Sí? Bueno, seguimos recogiendo información en 7640. Ahora os invito a un viaje que casi cerrando temporada milenaria a el ombligo del mundo, el lugar más lejos de cualquier otro lugar. Se han escrito libros como Aku Aku, de Thor Heyerdahl. Se han escrito guiones de películas como Rapa Nui. Pero el misterio de los misteriosos moais de piedra, de su mirada infinita de siglos, de su expresión extraña, la sensación de que no sabemos casi nada de esa cultura, con sus tablillas y escritura rongo, nos demuestra que sigue siendo Pascua un lugar desconocido para la inmensa mayoría de los mortales. Yo quiero decir esta noche, mandando un gran abrazo a los amigos de Pascua, a los pascuenses, porque, tú no sé si lo sabes, Alberto, pero sabes que hay una pequeña emisora en la isla de Pascua, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una pequeña emisora en la isla de Pascua. Imagino que será muy pequeñita. Programa, hacerlo desde allí, ¿no? Pues es una emisora muy pequeñita, que quizá esté cerca de los moais. Bueno, pues en esa emisora se emite nuestra voz. Y eso sí que es un milagro, ¿eh? Milenio 3 se emite entre las muchas emisoras de Chile en la isla de Pascua. Y como homenaje a ese lugar mágico, Nacho Ares, director de la revista de arqueología, nos habla de mitos, leyendas y verdades del ombligo del mundo, Rapa Nui. El domingo de Pascua de Resurrección del año 1722, el marino holandés Jacob Rogenby se topaba en el Pacífico a 3.700 kilómetros de la costa chilena con una isla extraña. Sus dimensiones no eran muy grandes. Desde la costa podía divisarse la misteriosa presencia de lo que parecían ser enormes esculturas que daban la espalda al mar. Rogenby había descubierto Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua. Esculpidos en roca volcánica, se encontraban a cientos en la isla. Muchas de ellas estaban sin terminar, abandonadas en supuestas canteras. Los moais, nombres que reciben estas misteriosas figuras, pesan unas 10 toneladas y miden entre 4 y 20 metros de altura. Están formadas por una enorme cabeza de nariz recta, grandes orejas, profundos ojos, todo ello descansando sobre un pequeño torso. Esculpidos en algún momento del siglo XVI, los moais parecen ser el eco del misterioso origen de la isla, cuyos habitantes primigenios, según las leyendas locales, eran blancos y de pelo rojizo. Seguramente se esté haciendo alusión a pobladores que llegaron de otra isla, más al sur, que se hundió en las aguas del océano tras una catástrofe. Otras leyendas hablan de los seres de orejas grandes, todos varones, hombres que descendieron del cielo. Erik von Däniken habló en el año 1976 de cosmonautas de otro mundo que visitaron a los nativos y les suministraron herramientas perfeccionadas que podían manejar los sacerdotes o hechiceros. Con esas herramientas esculpieron y levantaron cientos de moais en memoria de los dioses del espacio. Sin embargo, para la doctora Jonan van Tilburg, que ha demostrado experimentalmente un método lógico del traslado de las esculturas mediante rodillos de madera, las ideas de Däniken son puramente especulativas. Ya sean dioses del espacio o no, el misterio de los moais junto a la escritura no descifrada de los habitantes de Rapa Nui o los misteriosos túneles subacuáticos que recorren el perímetro de la isla son enigmas que siguen cautivando a todo aquel que se acerca a esta lejana región del Pacífico, un lugar tan sorprendente que cuando uno pone el pie en él, piensa si no serían realmente los dioses quienes se acercaron a la isla hace siglos. A estas horas de la noche podemos decir que Carmen continúa, después del viaje a Pascua virtual, recibiendo decenas y decenas de mensajes por minuto prácticamente, hablando de observaciones. ¿Podríamos hacer un retrato robot de la observación tipo, Carmen? Pues lo que más han visto es una esfera
parece que en llamas, que atraviesa el cielo, y eso sí, una gran estela. Todos coinciden en la gran estela que deja. Si tenéis fotografías, documentos, vídeos, por favor, milenio3con número @cadenaser.com, porque creo que puede ser muy importante recopilar información sobre quizá un bólido, sea quizá la teoría más lógica y plausible, o un meteoro, o quizá algo más extraño, quién sabe, pero seguimos recibiendo, pero a tiempo real, ¿no? Sí. Lo estoy viendo en la pantalla. Ahora mismo en segundos estamos recibiendo, además desde todas partes de España, Rubén de Ronda, en Málaga vi un objeto parado esta noche que emitía flashes. Ya he mandado vídeos de baja calidad, saludos. Hoy sobre las 10 de la noche desde Menorca, mirando hacia el suroeste, he visto un gran destello blanco parpadeante. Un amigo en Tarragona también. Javi, que nos decía que las fotos que nos va a mandar son de la estela. La bola no me ha dado tiempo. Esta noche ya he oído a gente diciendo que ha visto estrellas fugaces raras y la estela está justo debajo de la luna. Iván desde Toledo, he visto una luz naranja sobrepasar el cielo. Paco desde Barcelona, he visto caer hace una hora un bólido que hacía zigzag. Seguimos, por supuesto, recogiendo toda la información. Carmen, una historia de una resurrección, pero con una persona de carne y hueso, un mito, una leyenda, un pastor. Un pastor evangélico. Ha ocurrido en Cartagena, en Colombia. La esposa de un pastor evangélico ha mantenido el cadáver insepulto de su marido durante 5 días. Espera así su resurrección. ¿Cree que va a resucitar? Sí, es que los vecinos avisaron ya a las fuerzas de seguridad porque decían que olía muy mal en la vivienda y que además hacía días que no veían a ese pastor evangélico. Cuando entró la policía estaba el cadáver en un salón de la casa, y cuando preguntaron a la mujer que qué hacía allí con el cuerpo de su marido, ella le dijo que antes de morir justamente el marido había dicho que no le enterraran porque Jesucristo le iba a resucitar. Y así la familia le ha hecho caso y no lo han enterrado. Ahora la mujer está detenida, está en las dependencias policiales y al marido lo han llevado al tanatorio para posteriormente enterrarle. Oye, Alberto, y hablando de noticias insólitas, antes de entrar en la mente positiva, que hoy tenemos además edición especial de la mente positiva, porque va a ser la última vez, en este verano, yo creo, que hablemos de mente positiva, porque tenemos todo julio planificado. Yo creo que vamos a hablar otro día más, sí, de además mente hay que hacer positiva. un programa Pero hombre, pero no me quitéis la sorpresa de la boca. Lo estoy diciendo como sección final. Es que es increíble. O sea, con Alberto y con Carmen, pues uno no puede guardarse ninguna bajo la manga. Como si tú te los guardaras. No, pero vamos a ver. Como sección que os ha acompañado durante toda una temporada, pues quizá hoy sea la última. Pero me da la impresión, porque queremos y creemos que podéis querer y desear un especial abordamiento de toda esta temática del crecimiento personal, la superación, la felicidad, esas cosas que tan buenos momentos nos han hecho vivir en esta temporada 2006-2007. Pero yo creo que era conveniente y era bueno hacer un experimento, uno más, recrear una historia. Bueno, vamos a dar la luz verde a mente positiva, y antes de eso sí que podíamos cerrar con una de las noticias más raras que yo he escuchado en esta temporada, seguro. Vamos a ver, que hay una encuesta que dice que las mujeres, si no me equivoco, sobre todo, le ponen nombre al ordenador y hablan con él. Pues sí, es una encuesta que pero se ha realizado esto es una broma de última hora tuya. No. Es una encuesta que se ha realizado en Japón. En Japón. Sí, una encuesta seria que dice que el 40% de las mujeres de entre 20 y 30 años en Japón tienen un nombre para su portátil y hablan con él mientras lo utilizan. Hablan con él quiere decir como si hablasen con una persona de carne y hueso o con su mascota. Hablan con el objeto. Exactamente. Y además, con el hardware, vamos, con la pantalla, con el teclado. Lo más curioso de todo son los nombres más utilizados para los ordenadores, para los portátiles. El primero sería Makun. Bueno, pues es como una especie de sistema operativo o que tiene algo que ver con el sistema operativo. El siguiente, Pudding. Y el siguiente sería Princesa. Esos son los del ranking de los 3 nombres que utilizan las mujeres para llamar a su ordenador. Y luego encima, pues para charlar con él como si fuera un niño pequeño. Yo a veces digo que es la decadencia de la especie, o sea, hablando con el ordenador de tú a tú. Sí. Debatiendo si con el ordenador. A ver, ¿por qué me haces esto? ¿Pero por qué no me expulsas el disco? Alberto, necesitamos mente positiva. Hablando o insultando, porque cuando no te expulsa el ordenador, el disco... Claro, insultar al ordenador sí que es habitual. Incluso es muy español
español, hay que decirlo, eso del manotazo en el teclado. Eso es. Porque algo no va bien. Pero a veces luego se das el arregla, manotazo y va bien, con el claro, manotazo, es el misterio. ¿Por qué la informática nos hace esto? Bueno, resumen de toda esta temporada, que necesitamos estas notas, necesitamos mente positiva, necesitamos resituar nuestro cerebro y darnos cuenta, a pesar de que este mundo pues vaya como va a veces, no hay más que ver los noticiarios y los informativos, tener un hueco, un espacio para creer todavía en el hombre, en la especie. Mente positiva. Positiva, Alberto, con sorpresa, sí, porque hemos hecho pues una pequeña recreación, ¿no? Sí, por lo menos que nuestros oyentes puedan escuchar los cuentos de otra manera, ¿no? Yo creo que hubo uno que nos impactó, que yo creo que gustó mucho a la gente, que era de dos compañeros de habitación en un hospital y cómo uno a otro le iba recreando lo que veía a través de una ventana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con la voz de Primitivo este cuento seguro que suena diferente a como lo cuento yo. Y entonces es el pequeño regalo antes de empezar las vacaciones que podemos dar a la audiencia. Pero Milenio 3 no se va, ¿eh? No, claro que no se va. Vamos a seguir aquí con especiales, con debates, con polémicas. Con noches veraniegas. Sí, de Milenio y de Misterio. Noche de verano importante, este año en Milenio 3, pero sí, era un poco el colofón, ¿no? Alberto nos ha contado, pues yo imagino que pues, prácticamente más de 40 cuentos, cuentos de superación, de mente positiva, ejemplos. Yo me acuerdo de alguno, Alberto, que no puedo olvidar, ¿no? Aquel de las manos de Durero, ¿no? Que me impresionó muchísimo, ¿no? Que hablaba del trabajo, del sacrificio por el hermano. Bueno, tantas historias que algún día habría que recopilarlas y que la gente las volviese a disfrutar. El gran Primitivo Rojas y, bueno, todo el equipo que realmente ha hecho que los cuentos lleguen, con Teo Rodríguez, nuestro compañero y demás, hacen posible este pequeño milagro. Un cuento, pero no de terror, no de miedo, no de misterio, un cuento de esperanza. ¿Lo escuchamos? Como todas las mañanas sonó el despertador. Comenzaba un nuevo día como el anterior y el anterior. Un día como el de los últimos 7 años. La misma rutina, el mismo trabajo, las mismas caras. Fernando, aún tumbado en la cama, pensó que quizás había algo más fuera de aquella casa, fuera de su barrio, de su ciudad, que seguramente existiría otro lugar donde las cosas fueran diferentes, donde las personas miraran de otra manera, donde decir la verdad y ser feliz fuera lo normal. Se acabó. Hora de hacer las maletas. Fernando, movido por aquel impulso, cogió una bolsa de viaje y metió toda la ropa que entró en ella. Pero antes de salir... Bueno, llegó el momento de la despedida. Cuando cruce esta puerta, todo comenzará de cero. Me llevo todos los recuerdos, los buenos y los no tan buenos. Digo yo que de algo servirán. Precisamente esos momentos son los que me dicen que encontraré algo mejor, mucho mejor. Adiós. Aquel día comenzó un largo viaje. Fernando se dejó llevar por las sensaciones, por sus sensaciones. Cambiaba de rumbo cuando la intuición se lo decía. Las experiencias de aquel viaje fueron afinando aquella intuición hasta que un día... Aquí debe ser. La cara de Fernando reflejaba lo que tenía delante. Lo más espectacular que jamás había visto. Bajo el manto de un impresionante cielo azul, 2 gigantescas montañas cubiertas de verdes árboles, cientos de arroyos de aguas cristalinas que nacían en sus blancas cimas. Y en la falda de una de las montañas, un precioso pueblo de casas blancas colocadas armónicamente sobre una alfombra de verdes pastos y miles de flores de colores. Estoy seguro, es aquí, es aquí. Fernando no lo pensó un segundo. Dejó el coche en la cuneta y a pie puso rumbo al pueblo. Antes de llegar, algo llamó su atención. Una cerca preciosa con un pórtico de unos 10 o 12 metros de alto, adornado con grabados de niños jugando,
de gente sonriendo, animales de todo tipo y unas letras doradas en las que se podía leer: cementerio. La curiosidad hizo que Fernando atravesara aquel pórtico. Aquello no parecía un cementerio, era un bosque lleno de vida. Tras caminar unos metros, se detuvo delante de una lápida y leyó una de las inscripciones. David Hernández vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Pero qué es esto? Un poco más adelante. Noemí Sánchez vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Antonio Herranz vivió 11 años y 6 meses. Pero esto es terrible. Terriblemente conmocionado, contempló que todas aquellas lápidas tenían inscripciones similares y un dato que le llenó de pena. El muerto que más había vivido apenas superaba los 11 años. El cuidador del cementerio pasaba por allí en aquel momento y vio cómo Fernando lloraba sentado sobre una de aquellas lápidas. ¿Llora por algún familiar? No es por lo terrible de este lugar. Buscaba una cosa y me encuentro con un cementerio en el que solo hay lápidas de niños. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa? No, nada de eso. Tranquilícese. Lo que ocurre es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le cuento. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta, que tengo aquí colgada del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, lo que fue disfrutado, y a la derecha, qué tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y la emoción de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿Y la emoción del primer beso? ¿2 días? ¿3? El nacimiento del primer hijo. Un viaje, momentos con los amigos, el reconocimiento en el trabajo. Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque es ese, para nosotros, el único y verdadero momento vivido. 2:53, vuelve la música cósmica porque, bueno, seguiremos hablando de mente positiva. ¿Cómo te gusta este cuento, Alberto? Sí, además fue el primero que se contó en mente positiva. Sí, la primera historia. Fue el arranque de, le tenemos un gran cariño, sección, Le tenemos un gran cariño. Desde luego que hablaremos de mente positiva largo y tendido este verano. Por cierto, que además ha estado él callado, voluntarioso, renovando toda la web ikerjimenez.com con un sinfín de contenidos. Ha sido la gran revolución este año. ¿Cuánta gente venía en la Feria del Libro, Carmen, a decirnos gracias a Guillermo León? Gente de todas partes, incluso de otros países, que vinieron, que estaban en España pasando unos días y decían gracias a Guillermo porque si no, no podríamos escuchar Milenio 3. Bueno, pues Guillermo León, creo que lo tenemos en conexión directa. Conectamos con Sevilla, la nave del misterio, la NASA en Sevilla, que tiene Guillermo León ahí con pantallas y teclados y documentos y fotos y de todo. Guillermo, compañero, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buena madrugada, compañero. Oye, ¿que te has encontrado con el misterio en el cielo o no? Es que me ha llamado mucho la atención lo que estaba comentando precisamente Carmen antes de lo que reportaban los oyentes, ¿no? De la estela que se vio ayer por la noche. Yo precisamente aquí ayer por la tarde, tarde-noche, sobre las 9:15, pues me llamó bastante una estela, algo rara, ¿no? Porque era, como dicen los oyentes, ¿no? Era algo zigzagueante, además muy brillante. Y además una estela brillante, pero una estela, no un objeto. No, yo lo que vi fue la estela, además que me dio tiempo suficiente para sacar el trípode de las cámaras y tirar 40 fotos. Y 40 fotos. Incluso después, pues, bueno, fui a dar una vuelta con el perro y demás,
y la estela seguía ahí brillante y era ya casi de noche. ¿Las has analizado, Guille? Importante. Las fotografías, si os digo la verdad, las cogí y las metí en la carpeta de cosas interesantes y me olvidé de ellas. Pero en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Oye, Guillermo, ¿y qué opinas? ¿Que eso era una estela dejada por algún tipo de meteoro, de bólido, o tenía algo distinto a otros casos que también tú has podido ver? A mí me recordaba, y lo hablaba precisamente esta tarde con el compañero Pablo Villarrubia, me recordaba las estelas típicas que se ven cuando cruza un misil, algo balístico, ¿no? Y no era una estela típica de un meteorito, porque... Uy. No sé, era algo extraño. Bueno, como las famosas fotografías de misiles y ovnis de las Canarias y demás, una estela grande, rojiza, brillante y diferente. Exacto, además es una estela muy típica, ¿no? Cuando veáis la fotografía lo va a recordar rápidamente. Y además me ha llamado la atención de incluso el lugar, ¿no? Era desde aquí, desde Sevilla, pues era dirección la Serranía de Huelva, o sea, que algo... Bueno, estamos recibiendo un sinfín de... Incluso me consta, bueno, si... Sierra de la Cena, sí, Guille, mucha gente. Exacto. Y contactáis con el compañero Pablo, él me comentaba, incluso esta mañana en esa misma provincia, se había visto un objeto volante a plena luz del día, o sea, a las 11 de la mañana me comentaba él. Madre mía, ¿seguimos recibiendo mensajes, Carmen? Es que desde que Carmen ha comentado que estaban llegando testimonios, se ha llenado el 7640. Guille, una cosa muy importante, ¿podríamos dar alguna otra dirección de correo especial por si llegan fotos de peso, de gran tamaño, al margen de las de siempre? ¿Tú tienes algunas direcciones que movilizamos en momentos como este, ¿no? De acontecimientos extraños especiales. Sí, se pueden dirigir a cualquiera de las direcciones que pueden encontrar en ikerjimenez.com, ahí hay capacidad y pueden enviarnos las fotografías que ellos hayan tomado. Perfecto, o sea que lo más fácil es teclear ikerjimenez.com, la página web que administra y diseña Guillermo León, y bueno, ahí pueden enviar perfectamente sus fotografías. Sería interesante hacer uno de esos dosieres ya míticos de lo que vamos recibiendo por toda España, porque parece que estamos conectando con gente que ha fotografiado no solo la estela, sino un objeto circular, rojizo o anaranjado, ¿no? Se puede ver de diferentes formas. Todos coinciden en la estela, eso sí. Peñarroya, Pueblo Nuevo. Mi novia vio una bola de fuego el viernes sobre las 21 horas. Desprendía chispas. Yo, por desgracia, solo vi la estela. Mi padre ayer me comentó que vio 2 bolas de fuego haciendo zigzag. Tony desde Villafranca de los Barros. También ayer sobre las 21 horas sonó una explosión sobre la Sierra de Aracena. Los móviles en algún pueblo han perdido cobertura. David desde Zaragoza, ayer a las 3 de la mañana estaba empacando alfalfa y pasó un meteorito dejando un rastro de luz. Un saludo para todos los agricultores. Mucha gente, mucha gente que ha visto esta luz. Guillermo, pues haremos ese dossier especial y además permíteme que en esta recta final de la temporada, antes de los especiales de verano, que habrá que seguir sábado y viernes aquí en Milenio 3, enviarte un fortísimo abrazo. Gracias por toda tu labor. La página web que está completamente remodelada, con un sinfín de posibilidades nuevas, con un esfuerzo gigantesco por tu parte, y bueno, que la nave del misterio ya saben que tiene su sede ahí en Sevilla, comandada por nuestro querido amigo y gran crack Guillermo León. Guillermo, un abrazo muy fuerte, y la próxima temporada ya verás cómo pasan muchísimas cosas en tele, en radio y en internet. Un abrazo, compañero. Un abrazo y buen verano. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues aquí Noel Calero, que nos pone otra de las músicas que ha sido clave esta temporada, esa escena, Dustin Hoffman y Tom Cruise llegando a Las Vegas. O sea, Alberto Iker aquí en Las Vegas. Exactamente, agua igual. Caliente, no, agua Tom caliente, Cruise no. es Alberto, por supuesto. Y bajando por la escalera mecánica y con esta música del gran Hans Zimmer. Una música que en el fondo es, bueno, pues ilusionante, y indica que vamos a seguir con vosotros mañana en Cuarto Milenio. Mañana en Cuarto Milenio. ¿Sabes qué tema? El forense doctor Lorente y, bueno, la autopsia de la crucifixión. 42 días. 42 días. Eso es. Mañana en Cuarto Milenio. La próxima semana aquí, como siempre, en la SER. Ahora las noticias. Noel Calero, muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego, buen verano. Gracias, Carmen. Besos a todos. David Martos, todo tuyo. Gracias. Y, por favor, sean felices. Esfuércense en intentar conseguirlo. Abrazos.